No hemos hablado mucho de economía, a decir verdad, o de teoría económica aquí, así que vamos a ver si podemos... ¿Cuántos aquí estudian o han estudiado economía, la carrera de economía? Ah, hay varios, ¿eh? ¿Cuántos han tenido alguna que otra materia de economía en...? Bueno, muy bien, ok. Bueno, pero vuelvo atrás a lo que mencionaba en la conferencia del miércoles y planteaba en algún momento que la esencia del liberalismo, cuando comentaba esta relación entre el liberalismo y la democracia, es esencialmente plantearnos cuáles son hasta dónde va a llegar ese poder que se le va a asignar a esta agencia que se ha creado o que se ha generado, la cual llamamos el Estado. Luego, la otra decisión es la decisión democrática acerca de cómo se va a conducir, digamos. Pero la primera, y de hecho hay un texto acá que ustedes están recibiendo hoy que dice ¿por qué la República es el antídoto contra el populismo? Y aquí en la primera página nomás hay una frase que dice: en sentido específico, república nació como un concepto que definía la división entre lo público y lo privado. Y yo creo que eso es la esencia de lo que el liberalismo trata de responder. Ahora, luego deberíamos pensar, bueno, pero ¿y cuál va a ser el criterio que voy a utilizar para dividir entre uno y otro? Entre aquello que es lo público y aquello que es lo privado. Y por supuesto que puede haber muchas respuestas a esto que provengan de la filosofía moral, de la filosofía política, de las preferencias que pueda tener cada uno o distintas comunidades, cuestiones culturales, etc. Yo simplemente lo que quiero plantear acá es si la economía como disciplina, como ciencia, tiene algo para decir al respecto. Y lo voy a hacer entonces muy brevemente y muy simplificadamente, porque se dan cuenta que esto da para una materia entera y no tenemos el tiempo para hacerlo, así que esto va a tener que ser rápido. Y además debo decir que he modificado la presentación en estos últimos días, porque cuando vi estas escenas, digamos, de pesimismo, dije, bueno, quiero terminar con una presentación acerca de los grandes momentos que estamos viviendo, llegando a ese mundo libertario que se encuentra delante nuestro, frente a nuestras narices. Pero vamos a ver si podemos llegar a eso. Primero vamos a ver qué es lo que la economía... ¿Puede decir algo la economía? Y la verdad que ustedes saben que la economía es una ciencia imperialista que busca meterse en todos lados. Y se mete en la política, se mete en el derecho, se mete ahora en la psicología, ¿no es cierto? Y avanza, y en algún momento los economistas también se plantearon, bueno, a ver, esta pregunta, si nosotros decimos, ¿no es cierto? Si los mercados coordinan las acciones de los individuos en la sociedad y organizan a la sociedad para proveerle a la gente las cosas que necesita y para satisfacer sus necesidades, ¿por qué es que hace falta un Estado? ¿Por qué? Si en el mercado arreglamos todo, teóricamente. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos esto? ¿Y qué atribuciones y qué funciones debería tener? Entonces empezó a desarrollarse una visión que ahora voy a presentar muy brevemente y luego voy a tratar de explicar cada uno de sus elementos, también breve. Es decir, el Estado va a existir acá porque el mercado fracasa precisamente en realizar toda esa coordinación de las acciones en forma perfecta. Y entonces, como el mercado fracasa, ¿y fracasa en relación a qué? En relación a un ideal óptimo, a un principio de eficiencia, yo voy a llamar, que no se alcanza. ¿Por qué? Porque existen distintas fallas de mercado, y como esas fallas de mercado están allí, la forma en la cual se han de solucionar es con la intervención y la presencia del Estado, dirigida a resolver esas fallas y mejorar, acercarnos entonces a la situación óptima. Bueno, esa es la esencia de una teoría que se viene desarrollando hace bastantes décadas y que yo diría que está detrás de la justificación de toda política pública
que ustedes puedan encontrar y discutir. No van a encontrar este lenguaje en el miembro del Congreso, en el político, en el diputado, ni siquiera en el ministro de Economía, porque en política no va a estar hablando en estos términos. Pero si ustedes van al economista, que es el asesor del diputado o el asesor del ministro, el ministro ese economista le va a estar diciendo: estamos llevando adelante esta política porque queremos resolver una falla de mercado. Es más, si ustedes quieren podemos ver también toda la teoría keynesiana en esos términos también, porque en última instancia lo de Keynes es, y bueno, yo estoy proponiendo este tipo de soluciones políticas porque el mercado falla de salir de ese pozo en el cual se enterró en una crisis, no puede salir por sí mismo, entonces va a venir el Estado a sacarlo de esa depresión. Es decir, que el razonamiento es similar. Esta teoría comienza a plantear, bueno, pero ¿cuál es un criterio para definir qué es lo ideal, lo perfecto y qué es lo imperfecto? Digamos, ¿cuál es el criterio? Tenemos que tener un criterio nosotros llamamos de eficiencia. ¿Qué es lo eficiente? ¿Qué puedo decir que es eficiente y qué puedo decir que no lo es? ¿Cuál debería ser el criterio? Bueno, y el criterio que se adoptó, ya les digo, voy a ir bastante rápido en esto, es un criterio que presentó un economista ahora clásico que se llamó Vilfredo Pareto y que por lo tanto pasó a ser llamado luego como óptimo de Pareto. Y para los que no lo han visto, voy a tratar de explicarlo en forma muy simple, pero Pareto dice, ¿cómo puedo comparar, digamos, una situación A y una situación B y decir que una es mejor que otra? Y él dijo, bueno, yo creo que voy a poder hacer eso si algunos han mejorado su situación sin que empeore la situación de los demás. A eso lo voy a considerar una mejora. Y se va a alcanzar un óptimo cuando ya no puedan algunos mejorar su situación sin empeorar la situación de los demás. Cuando yo cuento esto siempre primero a los alumnos en la primera clase, todos miran y dicen, no entiendo nada, chino, parece chino lo que me está diciendo, y sobre todo los alumnos de Derecho que tampoco vienen con mucha formación en esto, miran. Entonces, como siempre tengo esos ejemplos súper estúpidos, no porque piense que ustedes son estúpidos, sino porque son fáciles de entender estos principios. Supongamos, para entender este criterio de Pareto, una situación en la cual yo vine aquí con 2 bolsos y les digo a ustedes, miren, les traje, son tan buenos ustedes que les traje aquí un regalo a cada uno. ¿Qué es lo que hay acá adentro? Acá adentro hay perfumes. Así que yo voy a ir pasando y le voy a dar la oportunidad a cada uno de ustedes de que saque un perfume. Y le voy a regalar un perfume a cada uno. Los perfumes van a ser, acá adentro tengo perfumes de hombre y de mujer. Pero yo soy un poco caprichoso, no le voy a dar la oportunidad de elegir. Simplemente ustedes tienen que poner la mano en el bolso y sacar un perfume. Eso sí, va a tener uno cada uno. Entonces voy pasando y al final de esto estamos en una situación A, le voy a llamar, que voy a describir como que todos tienen un perfume. Ahora, ¿qué pasó? Como fueron elegidos al azar, algunos hombres les tocó perfume de mujer y a algunas mujeres les tocó perfume de hombre. Vamos a suponer, cosa que quisiera aclarar también, que los hombres prefieren perfume de hombre y las mujeres prefieren perfume de mujer. Pero las valoraciones son subjetivas, bien podría ser al revés, que alguno de ellos diga, no, yo quiero este perfume para mi novia, o para mi mamá, o para lo que sea, o porque me gusta el perfume de mujer, qué sé yo. En fin, no sé. Vamos a suponer entonces que los hombres prefieren de hombre, las mujeres prefieren de mujer. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que a algunos hombres les tocó perfume de mujer y al revés, a algunas mujeres les tocó perfume de hombre. Entonces se da de pronto una situación como esta. ¿Cómo te llamas? Adonis le tocó de mujer y a Luisa le tocó de hombre. Están uno al lado de otro, se miran y dicen, hey, o nosotros diríamos, che, ¿por qué no intercambiamos? Che, ¿por qué no cambiamos? Obvio. Y entonces los dos intercambian, los dos mejoran su situación sin que empeore la situación de los demás. Los demás están igual. Quiere decir que ahora estamos en una situación que yo voy a llamar B, en la cual 2 mejoraron sin que empeore la situación de los demás, y voy a decir que esta situación, siguiendo el criterio de Pareto, es superior a la anterior. Bueno, supongamos que aquí se produce otro intercambio más, allá otro intercambio más, acá otro. Se producen 8, 10 intercambios más. Entonces yo voy a decir, ahora hay una situación C, en la cual hay 20 personas que han intercambiado,
sin que empeore la situación de los demás. C es superior a B y por lo tanto es superior a A. Y hemos llegado a un punto en el cual no se puede mejorar la situación de algunos sin empeorar la situación de los demás. ¿Por qué? Porque ya no hay más posibilidades de intercambio. Pero de pronto han quedado algunos varones con perfume de mujer. Fíjense que ese criterio de Pareto no dice que cada uno se lleva el perfume que quiere. Se dice que se mejoró la situación, todo lo que se podía mejorar, sin empeorar la situación de los demás. Porque aquí Juan Pablo, por ejemplo, se quedó con uno de mujer, pero no hay ninguna mujer con perfume de hombre para intercambiar. Entonces no está queriendo decir que cada uno se llevó el perfume que quería, sino que se mejoró la situación, todo lo que se podía mejorar, sin que empeore la situación de los demás. Ahora, fíjense que acá viene un tema bien interesante, y es que Juan Pablo podría mejorar su situación de otra forma. Podría mirarlo al lado a Braulio, quien tiene uno de perfume de hombre, sacar una pistola, ponérsela en la cabeza y le dice, ¿me das tu perfume? Y digamos que no se lo roba, sino que lo obliga, toma, te doy el de mujer y me das el tuyo de hombre. ¿Cumpliría eso con el criterio de Pareto? No, porque hay uno que mejoró, pero otro empeoró. Llamo la atención sobre este tema porque plantea un dilema. Quiere decir que los intercambios forzosos no cumplen con el criterio de Pareto, porque entonces implican siempre que uno mejora, pero otro empeora. Ahora, si los intercambios forzosos no cumplen con el criterio de eficiencia, y ahora voy a plantear un osado desafío libertario, ¿cómo podemos justificar al Estado? Que es el monopolio del uso de la fuerza, y que usa la fuerza para producir sus acciones. Acá estamos en un problema. ¿Y cómo entrevieron ese problema los economistas? Es que modificaron este criterio por otro que se llama Kaldor-Hicks, en el cual dice, bueno, ok, entonces vamos a hacer una cosa, y lo voy a poner muy simplemente, muy sencillamente esto. Bueno, una situación va a ser mejor que otra si son más, digamos, los que mejoran que los que empeoran, y pudieran compensarlos, aunque incluso esa compensación no se produzca. Es decir, hay más que mejoraron de pronto porque intercambiamos forzosamente a lo mejor estos bienes de unos a otros, hay más de los que han mejorado de los que han empeorado, introduciendo acá ese típico concepto utilitarista económico de que hay que hacer un cálculo de costos y beneficios y que los beneficios son superiores a los costos. Bueno, está bien, aunque no sean los mismos los que se han beneficiado que los que se han perjudicado, pero los beneficios son mayores que los costos. Y entonces ahí, por ese vericueto, eludieron un poco ese dilema fuerte que se les presentaba. Bueno, resulta que en la teoría económica esta situación de perfección se alcanza en una situación ideal que llamamos situación de equilibrio general. Esa situación de equilibrio general quiere decir que todos los mercados se encuentran, de nuevo para ponerlo en forma muy simple, en ese punto ideal que es el punto en el cual la cantidad demandada se iguala a la cantidad ofrecida. Todos habrán visto esos gráficos de curvas de oferta y de demanda, ese punto ahí es el punto ideal, no puede haber un punto mejor. Esto requeriría una explicación mayor, pero se puede hacer, pero no habrá tiempo para hacerla. Luego, como los mercados no alcanzan, y uno lo ve, no alcanzan ese punto, no existe en la realidad esa perfecta equiparamiento entre la cantidad demandada y la cantidad ofrecida, algo está pasando. Quiere decir que los mercados están fallando, no alcanzan ese punto. ¿Y por qué digo que no alcanzan? Bueno, por ejemplo, en un mundo ideal de equilibrio general, donde todos los mercados igualan la cantidad demandada con la cantidad ofrecida, no habría stocks. Es decir, si la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, iría al mercado exactamente la cantidad que se va a vender y no más. Pero sin embargo uno pasa por cualquier lado, uno pasa por una verdulería al final del día y ve al verdulero que saca un cajón de manzanas y de naranjas que se echaron a perder y las tira. Y dice, ¿cómo? ¿Y cómo? ¿Qué pasa acá?
no estaba la cantidad demandada igual a la cantidad ofrecida, porque este hombre está tirando producto. O uno pasa por una fábrica de automotores y ve una playa así larga con un montón de automotores ahí estacionados. ¿Qué está pasando? En un mundo ideal de equilibrio general ocurriría esto. Alguien iría a una agencia de Ford y diría, bueno, yo quiero un Mondeo, ¿qué tal? Vine acá porque estoy interesado en un Mondeo azul con, bueno, MP3, aire acondicionado y, no sé, tapizado de cuero. Muy bien, ¿trajo el dinero? Sí, acá está. Saca todo el dinero, lo pone ahí. Bueno, ahí está justamente bajando ese auto de la fábrica. Así que deme el dinero, tómelo y se va. Es decir, hay un calce perfecto entre la oferta y la demanda. Eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Bueno, ahí es donde entran las distintas fallas de mercado, dentro de las cuales, digamos, ahora voy a explicar muy brevemente algunas, son las que justificarían la intervención del Estado para resolver esas imperfecciones. Y voy a hacerlo de nuevo muy rápido, pero algunas de ellas. Vamos por orden. Esa situación ideal de funcionamiento de mercado demandaría un tipo de mercado en particular que se le llama en economía de competencia perfecta. Es decir, porque la competencia falla. ¿Por qué falla? Y porque no es perfecta. ¿Y qué es perfecta? A ver, empecemos. Esta es una idea de la competencia en el mercado que está basada en que la competencia es mejor o peor según la cantidad de participantes. Fíjense que parece tener cierta lógica el argumento. Es decir, si hay uno solo, vamos a poner nada más un solo vendedor, es un monopolio, no hay competencia, ¿verdad? No hay. Ok, muy bien. Si hay dos, es un duopolio, bueno, algo hay. Hemos visto las Olimpiadas y en un ring de box hay dos y la verdad que bastante competencia hay. Pero bueno, pero también se podrían poner de acuerdo, ¿no es cierto? Y decir, bueno, no nos peleemos más, mirá, nos repartimos la medalla, qué sé yo, algo de eso. Si hay varios, le vamos a llamar un oligopolio, pero el oligopolio también se pueden poner de acuerdo entre sí y armar lo que se llama en economía un cartel, ¿no es cierto? Ponerse de acuerdo y actuar como un monopolista. Es decir, tratar de fijar un precio en el mercado, etcétera, etcétera. Pero un oligopolio ya hay un número un poquito mayor. ¿Cuánto? Y no está definido técnicamente, podrían ser 4, 6, 8, 10, etcétera. Luego hay un tipo de mercado en el cual hay muchos competidores, pero no hacen exactamente el mismo producto. Entonces, fijémonos, por ejemplo, en el mercado de los pantalones, de los jeans. Bueno, hay muchos, pero no son exactamente iguales, ¿no? Entonces, hay competencia, pero no llega a ser perfecta. Le llamamos competencia monopolística. Y por último, llegaríamos al ideal, que sería el de la competencia perfecta, donde hay muchos productores, todos producen el mismo bien y no podríamos diferenciar uno del otro, todos están en una misma situación en la cual ganan la misma cantidad de dinero, ninguno de ellos puede influir en el precio con la decisión que toma respecto a la cantidad que va a producir, no puede porque es tan pequeñito que es como un agua en el océano, ese vendría a ser el ideal. Como ese ideal no existe o no se alcanza la mayoría de casi todas las veces, entonces ¿cuál es el razonamiento? ¿Cuál es el argumento? El Estado tiene que intervenir para regular la competencia. ¿Vieron? El mercado falla en alcanzar ese ideal y por lo tanto el Estado acá tiene que entrar y tiene que regular. Y entonces tiene que mirar, a ver, ¿cuántos hay acá en este mercado? Hay 6, hay 8, hay 10, hay 2. ¿Vamos a permitir que se fusione con esta actitud que está teniendo de poner un precio, etcétera, etcétera. Después yo tal vez voy a plantear algunas críticas a esto, ¿no? Porque muchas veces acá a los empresarios, hay una frase de Rothbard que decía, a los empresarios si ponen un precio más arriba que del mercado, le dice que son unos chupasangre. Si ponen el mismo precio del mercado, dice que se han colisionado con los demás. Y si ponen un precio por debajo del mercado, lo están acusando de competencia ruinosa para quedarse con el mercado. Es decir, siempre te van a acusar a la larga te terminan acusando de algo. Bueno, en fin, entonces acá se va a regular la competencia. Luego hay otro problema que se presenta acá, que es el problema que llamamos de los monopolios naturales. Hay ciertos bienes o servicios que tienen unas características técnicas por las cuales terminaría siempre habiendo un solo proveedor. Ajá,
¿Y cuáles podrían ser esos? Bueno, ya le digo, hay una definición más técnica de aquellos que tienen costos de crecientes escalas, etcétera, pero no vamos a ir a eso. Digamos que básicamente todos vamos a entender en aquellos servicios que se brindan, por ejemplo, en red. Pensemos en el agua, ¿no es cierto? Hay una red de tubos de agua. No va a haber dos. Digo, alguien va a venir a tirar otra red de tubos de agua para competir con el que ya está. Parecería que eso no va a ocurrir. Parecería que naturalmente va a tender a haber uno solo, una sola red, y además parecería lo razonable también que hubiera uno solo. Por lo tanto, ven, y acá de nuevo tenemos entonces un mercado que genera una situación en la cual hay uno que va a poder abusar de ese poder y nos va a poder cobrar el agua, no todo lo que se le dé la gana, ¿no? Porque si llega un momento vamos a dejar de tomar agua, digamos, vamos a tomar otra cosa, tomaríamos cerveza, tal vez sería mejor. Bueno, en fin, pero puede claramente abusar de ese poder. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta que tradicionalmente se le da a esto? Es de dos tipos. O hay provisión estatal, o tendría que haber puesto también ahí, veo que falta, o hay una provisión privada regulada, para que no actúe como monopolista. Entonces, ¿qué encuentran ustedes en las sociedades? Las empresas de agua o son estatales o son privadas, pero están reguladas. Hay una sola, de todas formas, y está regulada por el Estado, porque el Estado dice, no, el mercado no resuelve esto, puede generar una situación de abuso y por lo tanto yo voy a proveer el agua o yo voy a regular la provisión de agua, porque el mercado falla. Muy bien. Luego hay otro fenómeno, tal vez muy conocido a todos, que se llama por externalidades. Y esto es los efectos que las acciones de ciertos individuos generan en los demás. Efectos no buscados por los demás. De nuevo, como es un tema un poco complicado y hay una literatura tan grande, esto como para llenar una biblioteca que ocupe toda esta sala, vamos a un ejemplo tonto sobre esto. Supongamos que terminamos aquí esta reunión y que nos vamos todos en un bus un poco grande, pero todos en un bus, y vamos todos en un bus así, todos apretados. Y en la cuadra siguiente se sube una señora con un excelente perfume francés. Y nosotros vamos apretados en el bus y, qué bueno este perfume francés que yo recibo acá como una externalidad positiva, digamos, un beneficio que yo no pagué. Ella gastó en el perfume, pero yo ahora lo disfruto. Qué bueno. Eso vendría a ser una externalidad positiva. De nuevo, ojo con la subjetividad, porque estoy asumiendo de que un buen perfume es algo positivo, pero a lo mejor no. A lo mejor soy alérgico a los perfumes, a lo mejor ese perfume me hace acordar a una novia que me dejó y me pone muy triste. En fin, vaya a saber, qué sé yo, no puedo decir que es positivo o negativo. Pero en general supondríamos que un buen perfume es una externalidad positiva. Esta señora se baja y en la parada siguiente sube un señor que no se baña hace 15 días. Y ahora lo que digo, ahora estoy recibiendo una externalidad negativa. Él se quedó con el beneficio, no gastó en jabón, no gastó en desodorante, pero los efectos de su acción recaen en mí. Y un señor muy famoso ahí que se llamó Alfred Piou, profesor de Cambridge, etc., dijo, bueno, el mercado falla acá en resolver este tipo de soluciones y vamos a tener más de las externalidades negativas de las que quisiéramos tener, es decir, más hombres sucios, y menos de las mujeres, de las positivas de las que quisiéramos tener. ¿Por qué? Porque díganme una cosa, ¿no creen que si esta mujer pudiera cobrarme por los efectos del perfume que me está dando, no habría más mujeres perfumadas? Es decir, imagínense esta situación en la cual sube la señora y dice, muchachos, hoy me puse un Chanel número 5, por favor, 10 centavos de dólar para el que quiera oler 10 centavos de dólar. Estaría recaudando y el perfume le saldría gratis, básicamente. Gracias. Pagaría con eso el perfume. O al revés, si subiera el hombre sucio y todos le dijéramos, no, 10 centavos de dólar a cada uno por el daño que nos haces o la molestia, entonces la pregunta es, ¿no habría menos hombres sucios? Y sí, porque alguno diría, bueno, mirá, mejor me baño antes que estar cada vez que subo, le tengo que pagar a todo el mundo, habría menos. Pero como no ocurren esas transacciones, entonces no hay mercado, los mercados fallan y entonces el Estado tiene que intervenir. ¿Y cómo va a intervenir el Estado?
Como queremos más de las positivas, las va a subsidiar, y como queremos menos de las negativas, les va a poner un impuesto. Y bueno, como este ejemplo ya lo vengo desarrollando en varias clases, ya más o menos pensé cómo sería la solución. Entonces podría ser algo así. ¿Cuánto sale acá el ticket del bus, más o menos en Santiago? ¿700? 700, digamos, bueno, 700 pesos. Bueno, podríamos hacer así. Mujeres perfumadas, 200. Hombres sucios, 2.500. Listo, es decir, uno subsidiado, el otro con un impuesto. Entonces, ¿qué? Yo generaría un incentivo para que las mujeres, como el mercado no lo puede generar, para que las mujeres se pongan perfume y para que los hombres sucios se bañen. Claro, imagínense ustedes, sabiendo cómo es la política y este tipo de soluciones, son las soluciones que se proponen, pero no creamos que... Claro, son complicadas. En principio, ahora los conductores de buses tendrían que oler a la gente y determinar si le toca un subsidio o le toca un impuesto. Eso sería un poco dificultoso, y además tendríamos el lobby de las perfumerías que quisieran mayor subsidio para eso, y el lobby de los desodorantes que quisieran mayor castigo para los hombres sucios. En fin, se empieza a embarrar la cosa, o sea que esas soluciones que nos dicen que vienen por este lado no son tan puras y simples como allí aparecen. Bueno, muy bien, pero lamentablemente esto da para mucho más. Debo decir que yo puse un ejemplo muy tonto de externalidad negativa como es ese, pero el tema es enorme. Fíjense que casi todos los problemas ambientales, por ejemplo, son problemas de externalidades negativas. O sea que no estamos hablando de algo menor, como sugeriría el ejemplo tonto que yo puse. Pero vamos a otro. Bueno, tenemos luego uno que se llama bienes públicos. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, acá aparece un señor que cumplió un papel, una lucha de titanes, digamos, entre premios Nobel de Economía. Y aparece un señor que muchos conocerán, que se llamó Paul Samuelson, quien dice, yo, tal vez para tratar de resolver esta discusión que veía en las ciencias políticas acerca de lo que el Estado debe hacer, yo voy a establecer un criterio científico acerca de lo que el Estado debe hacer y lo que no debe hacer. ¿Y cuál va a ser? El siguiente. Los bienes tienen distintas características. Algunos van a ser bienes privados y otros van a ser bienes públicos. Los privados los va a proveer el mercado, los públicos no los va a proveer, va a fracasar el mercado en proveerlos, los tiene que proveer el Estado. ¿Y cuáles van a ser esos criterios? Y él señaló 2. De nuevo, tendríamos que dedicarle a esto mucho más, pero él señaló 2. Los bienes privados tienen capacidad de excluir y además tienen rivalidad en el consumo. No se entiende nada, pero vamos a tratar de explicar de nuevo. La ciencia económica es así, pero bueno, ha avanzado, se ha sofisticado mucho más que otras, tal vez. ¿Qué quiere decir exclusión? La palabra suena mal para la política, pero en realidad se puede excluir al que no paga. Y esto es un elemento clave. Imaginen ustedes el supermercado que hay en la esquina de enfrente de la plaza, si no pudiera excluir al que no paga. Uno pasaría con su carro, llenaría su carro, adiós, y se va. ¿Cómo? Sí, no se puede excluir al que no paga. Si no se puede excluir al que no paga, al día siguiente el dueño del supermercado dice, yo no abro. Pues que soy tonto yo, traje acá todos los productos, la gente, ordené todo y vienen todos y se llevan esto y se van. Yo no, mañana no vengo. Si no pudiera excluir ahí, no estaría. Precisamente porque puede excluir, y el mecanismo de exclusión es muy simple, tenés que pasar por la caja y te están mirando, mire señor, tiene que pasar por acá, hay que pagar. Entonces por esa razón él va a estar mañana. Porque puede excluir y porque le tenemos que pagar, entonces, mañana vuelvo. Y mañana vuelvo a tener todos los productos que tengo acá. Y la otra es la rivalidad en el consumo, es decir, hay ciertos bienes que si los consume uno, no los puede consumir otro. Es decir, si yo me tomo un café, no se lo puede tomar Adonis. Acá me lo tomo él o se lo tomo yo, pero no lo podemos tomar los dos a la vez. Sin embargo, dice Samuelson, hay otro tipo de bienes en los cuales no se puede excluir por las características que tienen y en los cuales además no hay rivalidad en el consumo. Y esos bienes, esos servicios, no los va a proveer el mercado.
Porque no puede excluir y porque todos vamos a actuar como usuarios gratuitos, como colados, como free riders, se suele usar esa palabra. ¿Y a ver, qué ejemplo me puede dar? Bueno, él da varios, pero yo voy a poner uno que luego terminó en un debate histórico. Él dice, bueno, un faro. Un faro, ustedes que conocen a alguien que le esté planteando un gran negocio, diciéndole, tengo un negocio extraordinario, vamos a poner un faro. Bueno, ¿qué? No ocurre eso, ¿por qué? Bueno, porque, diría Samuelson, porque en un faro tú no puedes excluir, una vez que enviaste la luz, la ven todos los barcos que pasen por ahí y vos no podés decir, vos mirá la luz porque me pagaste, pero vos no porque no me pagaste. Una vez que mandaste la luz la ven todos y por lo tanto va a haber un incentivo a ser free rider. Es decir, yo voy a ir y le voy a decir a Juan Pablo, ¿me pagás el servicio de faro? Y él va a decir, bueno, ¿por qué no pasás después? Porque ahora no tengo, mirá, en fin, no tengo cambio en este momento, en fin. Y él va a pensar, si igual no me puede tapar el faro a mí, ¿por qué le voy a estar pagando si igual veo la luz y no me puede excluir? Pero si todos actúan así, nadie va a querer poner un faro, por lo tanto no va a haber faros provistos por el mercado falla, por lo tanto el faro es un bien público que tiene que ser provisto por el Estado. Entonces los bienes públicos tienen provisión estatal. O, de nuevo, provisión privada regulada. Bueno, sin embargo, no sé si voy a hablar de esto después, todo esto, pero a ver, déjame ver cómo viene. Ok, no, después voy a ver. Sin embargo, adelanto decir algo, todo esto puede ser muy discutible y de hecho otro premio Nobel de Economía, un señor que se llamó Ronald Coase, escribió un artículo que se llama precisamente Los faros en la economía. Y donde le dijo al señor, mire, señor Samuelson, la próxima vez que vaya a elegir un ejemplo, elija mejor. Porque yo fui a estudiar la historia de los faros en Inglaterra y descubrí que durante 400 años fueron privados. Y usted dígame entonces cómo es en base a su teoría que el mercado voluntariamente no se pueden proveer faros. Bueno, lo importante de lo que dijo Coase es la respuesta que le da. Y él explica por qué. Y él dijo, mire, hay dos formas. Una, se agrupan los que necesitan los faros, que era lo que pasaba en Inglaterra, los dueños de los barcos, y ellos proveían sobre todo y financiaban los faros que estaban en islas fuera del territorio, digamos. Y después había otros que eran los puertos. Los puertos quieren tener buena señalización para que entren los barcos, eso se llaman balizas, que están fijas en las entradas de los puertos, y eso permite navegar por la costa a todos los demás que van viendo esas señales y van aprovechando esas señales. Es decir, y el puerto, ¿por qué las pone? Porque vincula un bien en el cual puede excluir, que es la capacidad de entrar al puerto, con uno en el cual no puede excluir, que es la luz esa que manda hacia afuera. Y al responder eso estaba dando explicación de otra cantidad de servicios que tienen esa característica de no exclusión y no rivalidad y que sin embargo el mercado provee, como por ejemplo la radio o la televisión abierta o satelital, ¿no es cierto? Son señales como las de un faro en la cual uno no podría excluir, sin embargo son provistas por el sector privado. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, vinculándolo con un servicio como es ¿cómo se financia la radio? A través de la publicidad, en el cual sí se puede excluir. Si no me pagas, tu propaganda no sale. Así de simple. Bueno, en fin. Luego hay otros problemas adicionales, como son la simetría de la información. Pero digamos que entonces para los bienes públicos se dice que deben ser estatales o deben ser privados regulados. La simetría de la información es cuando ocurre que las dos partes en un potencial intercambio tienen distinta información y además no hay un incentivo para que alguien revele esa información. Por ejemplo, típico caso también que forma parte de un artículo, un señor se ganó un premio Nobel, esto de analizar el mercado de los autos usados. En un auto usado uno no tiene el vendedor no tiene el incentivo a decir la verdadera situación del auto. ¿Qué te va a decir? El auto está perfecto, nunca lo sacaba a andar, cuando llovía lo dejé dentro del garage, en fin, ese tipo de cosas. Y vos no sabés
Entonces a lo mejor esa asimetría de la información frustra muchos intercambios que podrían realizarse, pero como no hay incentivo para revelar esa información, entonces ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que regular para que esa información se brinde. Y entonces ahí encuentran ustedes todas esas regulaciones, por ejemplo, que obligan a que los productos tengan, digan esto, digan lo otro, en fin, todo ese tipo de cosas. Y por último hay otro que se llama dependencia del camino. Y esto es, el mercado queda atrapado en ciertos estándares tecnológicos de los cuales no puede salir. Entonces, por ejemplo, y el típico caso acá, lo tienen todos ustedes ahí en el bolsillo, es un fenómeno que se llama QWERTY. ¿Qué es QWERTY? Eso, muy bien, la disposición de las teclas en el teclado. Lo tienen ahí en el celular, QWERTY, acá arriba. A eso se llama así. Y bueno, y el punto es, pero ¿por qué seguimos usando ese teclado? Ese teclado lo creó Remington para escribir más despacio. En esas máquinas de escribir que tenían esas varillas. Entonces él estudió el idioma inglés y dijo, más o menos las voy a disponer para que en promedio sea una y una, cosa de que vaya una varilla y otra varilla y no se traben ahí. Alguno que ha usado esas máquinas se habrá dado cuenta que te apurabas y se te juntaban todas las varillas. Entonces no, que sea más bien despacio, una y una, una y una. Entonces es un tablero diseñado más bien para escribir despacio, no rápido. Y la gente se pregunta ahora, ¿y por qué tenemos que seguir con ese tablero si ya no hay más máquina de escribir, no hay más teclas, no hay más varillas, no hay más nada de eso? Seguramente hay un diseño superior, pero el mercado está atrapado en eso. Nadie se animaría ahora a salir con un teclado distinto porque uno tendría que como aprender a escribir de nuevo, ¿no es cierto? Imagínate que viniera un celular con, uy, ¿dónde está la Q? Y esto, uy, sería un lío, ¿verdad? Entonces, como el mercado queda atrapado en eso, entonces el Estado debería sacarlo a través de pronto de una regulación que diga, mira, a partir del año que viene, este es el mejor estándar y vamos a aplicar este estándar. Bueno, estoy haciendo de nuevo esto en forma muy superficial. Todo esto es muy discutible y sobre todo sería muy discutible, habrán tal vez sospechado ustedes por mí, pero todo esto es lo que termina en última instancia teóricamente justificando la existencia y las funciones de un Estado. Cualquier función que tenga va a tener características de bien público o de generar algún tipo de externalidad o debe ser regulada por imperfecciones de la competencia, etc. Acá entra todo lo que el Estado hace de una forma u otra. Y esta es la justificación que le dio la economía. Ahora, muy bien. Habiendo definido de esta forma qué es lo que el Estado debe hacer, muy rápidamente voy a ir al otro lado. Una vez que definimos qué es lo que hay que hacer, ahora hay que definir cómo se va a pagar eso. ¿Y cuáles son las alternativas para pagar todo eso que el Estado se definió que debería hacer? Bueno, básicamente son estas y no hay muchas más, ¿no? Impuestos, esto lo conocemos todos, es básico, todo Estado cobra impuestos. Si no cobra impuestos ahora puede endeudarse y en última instancia serán impuestos más adelante, digamos, pero puede endeudarse. Puede expropiar bienes o recursos que encuentre aquí y allá. Puede brindar algún tipo de servicio. Uno podría decir, bueno, con los impuestos también genera algún tipo de servicio, pero me refiero acá a cosas que vende directamente. Por ejemplo, cuando uno entra a un parque nacional, paga una entrada. Está recaudando por un servicio directo, digamos. Puede vender activos, puede vender empresas, etcétera, 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 o puede emitir moneda. Está claro, hay muchísimo para hablar de todo esto, pero está claro que cualquiera de estos métodos tiene un límite, ¿sí? No podés seguir con la presión impositiva, pero llega un momento que matás a la actividad productiva y ya no conviene producir más porque quita toda rentabilidad. O sea que hay un límite en la presión impositiva. Los países a veces llegan, el otro día mencioné el caso de Suecia, parecería que hay un límite ahí en el cual decir, bueno, más de esto ya la gente o se va a la informalidad, vale la pena correr el riesgo de ser informal y evadir, o se acabó la actividad, no la realizo más porque
voy a pagar impuestos y no ganar. La deuda, obviamente, cualquiera que siga nuestra historia de los últimos años, está claro que hay un límite, ¿verdad? En el 2001 nosotros lo conocimos muy bien. Hasta acá llegaste, no te prestamos más. Hay un límite y tu límite está dado en la capacidad que vas a tener para pagar. Las expropiaciones, bueno, ¿cuánto podés expropiar? Ni siquiera en la Unión Soviética pudieron expropiar todo, digamos, o en Cuba en su mejor momento, o tal vez en Corea del Norte ahora. Hay cuestiones de la economía individual y familiar y todo eso que inevitablemente siguen todavía siendo parte de decisiones privadas. También tiene un límite eso, ¿no? También, bueno, dejo los servicios, la venta de activos, se te acaban los activos en algún momento, no tenés más cosas para vender. Y por último, la emisión de moneda, obviamente que tiene un límite también, porque si no terminás en la hiperinflación y la moneda desaparece. Es decir, que acá, cada uno de ellos, curiosamente algunos países, y voy a señalar a Argentina entre ellos, han tenido una gran creatividad para cuando se le acaba a uno, ir al otro. Cuando llegamos al límite de la deuda, perdón, al revés, cuando llegamos al límite de la hiperinflación, bueno, ok, resolvemos la hiperinflación, pero ahora nos financiamos con deuda. Y cuando llegamos al tema de la deuda, bueno, ahora está bien, dejamos de pagar la deuda, pero ahora vamos con los impuestos. Y así sucesivamente. Tenemos una gran creatividad para cuando se nos cierra una puerta, abrir otra. Claro, el gran tema que estamos ahora es qué puerta estaremos abriendo ahora. Otra vez vamos a la deuda, otra vez vamos a qué, a la emisión, en fin, esos son los grandes dilemas que tenemos. Bueno, ahí no se ve muy bien el dibujito de eso, pero hay uno que dice, yo como trabajador vivo dando pelea a la inflación y a los impuestos. ¿Y es una pelea despareja? No, para nada, vengo perdiendo parejo con los dos. Bueno, en fin, todo esto es muy, y dado el tiempo, que no queda mucho, muy general, y espero que podamos definirlo mucho más. ¿Es esa teoría que justifica la intervención del Estado de las fallas de mercado correcta? Bueno, la verdad es que acá hay una gran discusión y yo voy a decir que no lo es. Y que hay una visión alternativa que debería ser eso. Voy a mantener ese criterio de óptimo de Pareto como un criterio de eficiencia, no el otro, porque el otro creo que burla y viola la subjetividad del valor. Voy a mantener ese ideal de un modelo de equilibrio general, etcétera, etcétera. Pero voy a decir que en realidad no se alcanza eso por otra circunstancia. Y esto es porque ese equilibrio general demandaría conocimiento perfecto por parte de todos los participantes. Todos los participantes deberían saber cuáles son todas las oportunidades existentes, cómo se pueden utilizar mejor los recursos, dónde están los clientes, todo. Y eso no existe. Como ha señalado, y ese ha sido su gran aporte, este señor que se ha mencionado aquí varias veces, Friedrich Hayek, sobre todo un famoso artículo que se llama El uso del conocimiento en la sociedad, esto no ocurre porque el conocimiento está disperso, es incompleto, está disperso, cada uno tiene partes de ese conocimiento y de hecho la gran maravilla del mercado es que coordina ese conocimiento imperfecto para ayudar a coordinar todas las acciones de los individuos, las acciones entre. Y acá es donde aparece la figura del emprendedor como el gran elemento coordinador. Coordina las relaciones entre los dueños de los factores de producción y las necesidades de los consumidores, ¿no? Pero ese proceso es un proceso imperfecto. La economía está siempre en desequilibrio, aunque tendiendo, gracias a esta acción de los emprendedores, hacia ese día. Y lo que tenemos que estudiar es ese proceso por el cual el mercado va acercándose a un blanco que en realidad es un blanco móvil. Es como si yo disparara una flecha apuntándola al centro, pero cuando llega la flecha el centro ya se movió a otro lado. Y entonces ajusto y estoy ahí permanentemente ajustando y eso va ocurriendo en forma general. Y que para eso funcione mejor, no ya en forma perfecta,
fundamental la existencia de ciertas instituciones. Fíjense que la solución acá a estos problemas desde esta perspectiva no es esta política pública, regular allá, intervenir acá, que el Estado haga esto. No, no, no. Acá lo que tiene que haber es unas ciertas instituciones que faciliten el flujo ese de conocimiento, que faciliten el descubrimiento que producen los emprendedores y que faciliten entonces esa coordinación y ajuste. ¿Y cuáles son esas instituciones? Algunas de ellas ya se han mencionado aquí, muy simple, que exista una clara definición de los derechos de propiedad. De hecho, si hay, y esto daría para una entera más, si hay derechos de propiedad claramente establecidos, se resuelven los problemas de las externalidades, en la mayoría, en general, podemos discutir eso, que haya derecho de propiedad, que haya libertad para realizar contratos y que la gente se vincule unos con otros y puedan satisfacer las necesidades de unos con otros, que no existan trabas para el ingreso al mercado. No es un problema de la competencia que haya 1, 2, 5 o 10, sino se puede entrar o no se puede entrar a ese mercado. A lo mejor hay pocos, pero bueno, está bien, es lo que los consumidores prefieren. El asunto es, ¿pueden entrar nuevos competidores o no pueden entrar? Con lo cual la mirada está puesta en otro lado, no está puesta acá, no estamos negando y diciendo no hay tal cosa como bienes públicos, no hay tal cosa como externalidades, no hay tal cosa como imperfección en la competencia. Obviamente que todas esas cosas existen. Lo que estamos negando es ese paso lógico de decir, como esto falla, esto lo va a resolver. No. Por un lado hay otras soluciones que son soluciones voluntarias a través de las instituciones correctas, y por otro lado, además, las soluciones que vos me proponés, esas soluciones públicas estatales, muchas veces son peores que los problemas. Y hay todo un área de la economía también que algunos conocerán acá, que se llama Public Choice o Análisis Económico de la Política, que muestra precisamente cuáles son todas las fallas del Estado, no las fallas del mercado. Es decir, vos me estás diciendo, el mercado no llega al ideal, por lo tanto el Estado lo va a resolver. Es decir, estás asumiendo que uno fracasa y que el otro tiene éxito. ¿Pero en virtud de qué? Cuando yo me pongo a observar cómo funciona la política, digo, es peor todavía, tiene más problemas, más fracasos todavía de los que vos le pudieras atribuir al mercado. Entonces quiere decir que me estás ofreciendo un instrumento, una herramienta que además no es la única, porque además hay todo tipo de soluciones a partir de ciertos arreglos institucionales, todo tipo de soluciones voluntarias que resuelven esos problemas, como el tema de los faros, el simple ejemplo de los faros que mencioné. Entonces, siendo esto así, y esto es algo que de pronto iba a terminar acá, diciéndoles, bueno, mira, acá terminamos acá, pero como vi que estaban ustedes un poco ahí bajoneados y deprimidos, yo le quiero mostrar cómo este mundo de la creatividad en soluciones voluntarias es algo que nos está pasando por al lado y que tenemos que regocijarnos por eso y salir de acá con grandes esperanzas de lo que el futuro tal vez, no digo que vaya a ser así irremediablemente, pero que tenemos por delante. Y que a lo mejor está pasando ahora. Imaginen este mismo seminario en el año 1716, es decir, hace 300 años. Seminario de la Fundación para el Progreso, 1716. Y aparece Axel, pero vestido, imagínatelo, vestido con un sombrero con plumas. Eso estaría buenísimo, que venga con todo eso. Y que él iba a decir acá, hacemos este seminario porque estamos en el medio de la gloria del capitalismo que se viene. No se daban cuenta de eso. No se daban cuenta de lo que estaba pasando. Tuvieron que pasar 60 años para que viniera un señor Adam Smith y lo explicara. Y dijera, no, fíjense que lo que empezó a pasar 100 años atrás o 60 años atrás es esto, miren. Y entonces escribe ese famoso libro, La riqueza de las naciones. Tal vez está pasando algo así y nosotros estamos preocupados a lo mejor, pero digo, para ser optimista, a lo mejor hay algo de eso. Y quisiera ahora traerle a ustedes algunos tips o algunos datos sobre eso que puede estar pasando ahí, en ese mundo que a lo mejor nos lleva a ese mundo liberal, libertario, fantasioso que tenemos todos a veces por delante. Y quiero señalarles algunas cosas para terminar.
¿Existen esas soluciones voluntarias? Quiero mostrar algo. Hay ciertas actividades, las principales actividades del mundo no se realizan bajo la órbita de un Estado que resuelva las disputas, los problemas y que establezca una jurisdicción. Por ejemplo, el comercio internacional, 18 billones de dólares, billones de los nuestros, no los de los gringos que tienen 3 ceros menos, billones de dólares. Digo, ¿cómo se resuelven los problemas en el comercio internacional? ¿Hay alguna agencia internacional a la cual recurrir o algo de eso? ¿O más bien son contratos entre particulares quienes eligen la circunscripción en la cual van a querer resolver sus disputas? Digamos, yo le vendo petróleo acá a José. ¿Y qué dice nuestro contrato? Bueno, mira, si yo no te mando el petróleo, vos vas a poder ir al juez de Nueva York, o querés el de Londres, o querés uno en Frankfurt. ¿Cuál te gusta más? No, pero pará, no hay ningún Estado, ¿no? La verdad que a nivel internacional es más bien una situación más cercana a lo anárquico que a lo estatal, digamos. Y miren, si eso es el comercio internacional, miren el mercado de capitales global, 282 billones de dólares de activos financieros que pasan de todo un lado. Y si hay algún tipo de... Déjeme decirle más, esos 228 billones de dólares son transacciones que las partes ni siquiera llegan a la justicia. Arreglan sus disputas más basados en la reputación, más basados en el hecho de que quieren seguir haciendo transacciones. ¿Cuántos de estos llegan finalmente a un tribunal de justicia que incluso las partes pueden elegir? Muy poco. El Estado acá no existe en ese sentido, o básicamente no. El e-commerce, 1,5 billones, o los mercados informales, 1,8 billones. Pero ahora vamos al otro nivel. Toda transacción, digamos, menor a 100 dólares. ¿Existe el Estado en esa transacción? Digo, si vos vas ahora al supermercado y comprás y pensás que el supermercadista no cumplió con su obligación, te dio un producto en mala condición, ¿qué? ¿Vas a la justicia estatal? No, vas al supermercado y le decís, señor, mire, este estaba en mal estado. ¿Y qué va a hacer el supermercado? Lo más probable que te diga, agarre otro y déjese ahí, llévese otro. No, porque vos sabés aparte cómo funciona la justicia estatal. Por menos de 100 dólares vas a ir ahí para hacer un juicio que te va a salir 100 veces más y va a tardar 10 años en resolverse. Todo eso se resuelve fuera del ámbito de la justicia o del Estado. Luego, hay cantidad de clubs. ¿Cuáles son? Ahora que estamos viendo las reglas de todos esos deportes que están ahí. ¿Quién las estableció? Bueno, está claro que los estados no. ¿Quién estableció las reglas del golf? Bueno, la costumbre, la tradición, en el mejor sentido hayekiano, ahí hay un marco institucional que evolucionó y alguna vez alguien dijo, tal vez habría que seguir las reglas del St. Andrews, de ese club ahí en Escocia y bueno, a ver, hagamos como el St. Andrews, y todos empezaron a jugar 18 hoyos, porque antes unos jugaban 20, otros 16, otros 12. Pero no es que vino una agencia de arriba y dijo, lo mejor sería tener 18 hoyos y llamar a este Birdie y a este Eagle. Eso nunca ocurrió. Bueno, después tenemos otros fenómenos notables, voy a ir rápido ahora porque me queda poco tiempo. Mastercard, Visa, todos miren, lo que tal vez dice muchísimo más de nosotros es qué tarjeta tenemos en el bolsillo que qué documento tenemos en el bolsillo. Digamos, fíjense que yo puedo ir con mi pasaporte, no sé bien para qué me sirve, pero yo voy con Visa a cualquier lado y me llevo un producto simplemente mostrando una tarjetita. ¿Por qué? Porque somos parte de toda una red privada ahí que garantiza a mi persona mucho más de lo que podría hacerlo un pasaporte o un DNI. Bueno, después tenemos otras instituciones como Sotheby's, Christie's, bueno, los mercados accionarios, en fin, tengo que ir rápido porque queda muy poco tiempo. PayPal, realizamos pagos nada más que con una dirección de correo electrónico. Y pasa para un lado para el otro y yo te puedo mandar a vos hoy lo que quiero, la cantidad de dinero que te parezca, simplemente dame tu dirección de mail y te lo mando y ya lo tenés en tu cuenta. O el Bitcoin, desde ya, ¿será el Bitcoin o será otra moneda? Pero lo más importante tal vez no sea el Bitcoin, sino la tecnología que está atrás, que es el blockchain.
que puede revolucionar el mundo de la banca, cosas que a veces nos cuestan entender porque son tecnológicamente tan complicadas, pero que están avanzando al lado nuestro, ¿no es cierto? Están avanzando en forma... ¿Quién hubiera imaginado? Hayek escribió un libro acerca de la competencia de monedas hace 50 años y ni imaginaba el Bitcoin. Imaginaba la competencia de moneda, pero sin embargo el Bitcoin ahora está. Y no será el Bitcoin a lo mejor, será otro, qué sé yo. Algún emprendedor creará alguna otra cosa. Hay policías privados. ¿Cuántos policías privados hay? Hay más policías privados que públicos. De hecho, muchas veces contratamos policías privados para protegernos de los policías públicos. Tomen los datos en cualquier país de los nuestros. Hay más policías privados que policías públicos. Así que va a llegar un momento en el cual realmente necesitamos los policías públicos. Digo, no sé, lo planteo como un debate. ¿Va? Después, ¿cómo se resuelven las disputas en eBay, en Amazon, en TripAdvisor, Airbnb, Uber? Acá tenemos mercados que ¡pum!, explotan de golpe. Ahora Uber, Airbnb resulta que facilita las transacciones entre individuos, pero en forma radical, como antes no ocurría. ¿Cuál es la disciplina? ¿Cómo se resuelven las transacciones? Yo le compro a alguien en eBay, ¿qué? ¿Hay un estado ahí fijándose si el otro va a cumplir? No. Es ese simple mecanismo que eBay me pide, califique al vendedor. Califique al vendedor. Y el vendedor está asustado por mi calificación. Si ustedes viajan, van a ir a un hotelito pequeño y sale el dueño y te dice, estoy en TripAdvisor, por favor, ponga una buena opinión, ¿qué le parece? El tipo tiene terror de TripAdvisor. ¿Tiene terror de quién? De nosotros, de los consumidores. Nosotros establecemos la disciplina. Y el gobierno, mientras tanto, hace otra cosa, estupideces, hace todo eso. Pero nosotros ahí nos arreglamos nuestros problemas. No tengo problema, este señor ni lo conozco, pero me va a dar un buen servicio porque él teme mi opinión en eBay. Y ese es el mejor mecanismo de disciplina que podemos conseguir. Después, obviamente, hay cantidad de mediación y arbitraje. Estas son algunas de las instituciones que hacen arbitraje y mediación en forma privada. Tenemos después, estas cuestiones como la General Public License, el Open Software. Es decir, un emprendedor que ha tomado el derecho de propiedad para decir, yo quiero tomar el derecho de propiedad, la figura del derecho de propiedad, para regalarla. Es decir, todo aquel que quiera usar ¿cómo se llama el software? Que es como Windows. Linux, todo el que quiera usar el Linux lo puede cambiar, pero haciéndolo público también. Y así entonces genera una institución nueva que respeta el derecho de propiedad, pero que al mismo tiempo lo abre para que todo el mundo lo pueda usar. Bueno, después tenemos estas cosas que tal vez las conozcan, crowdsourcing, crowdfunding, utilizar quiere decir utilizar las masas, la creatividad de las masas allí, o el financiamiento de las masas para distintos proyectos en forma muy innovadora. Hay cantidad de normas privadas que regulan las transacciones. Yo puse acá las ISO, pero eso es nada más que un ejemplo. Todas las normas que regulan el gobierno corporativo de las empresas son más bien normas impuestas por los fondos de inversión, no impuestos en general por los gobiernos. Tenemos los barrios privados. Hay 60 millones de personas en los Estados Unidos ahora viviendo en barrios privados, que son ¿qué? Mini gobiernos locales pequeñitos, privados porque brindan servicios, bienes públicos en forma privada. Los barrios privados hace 50 años no existían, lo creo, ¿no es cierto? Vos conocías cuando eras chico barrios privados, no existían. Es una innovación institucional nueva que florece en todo el mundo. Está bien, a lo mejor no es lo que nosotros quisiéramos. Quisiéramos mejor los barrios como fueron siempre, abiertos y que vos fueras a caminar y que dejaras la bicicleta en la puerta de tu casa. Lamentablemente el Estado ha fracasado también porque me roban la bicicleta en la puerta de la casa y el mercado reaccionó y lo que el Estado no te da te lo voy a dar yo. Acá adentro vas a poder dejar la bicicleta en la puerta de tu casa y todo eso, pero va a tener que ser así, lamentablemente. Bueno, florece eso, es decir, son instituciones que nacen y florecen y apenas nos vamos dando cuenta de que van cambiando el mundo que vivimos. Fíjense otro caso que no puse ahí, la sociedad comercial. Hace 500 años no existía la sociedad comercial, la empresa, la sociedad anónima. ¿Cuántas debe haber hoy en el mundo? Cientos de millones.
debe haber seguramente de sociedades. Y hace 500 años no había. Así que estos son, me parece, todos los cambios que yo veo, que tal vez nos vayan a llevar a un mundo, ese mundo utópico que algunos pensamos, en el cual el Estado, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el Estado? Bueno, tal vez este señor nos diga de alguna forma qué es lo que va a pasar. Y este es Borges. En una de sus obras, un personaje pregunta, ¿qué sucedió con los gobiernos? Según la tradición, fueron cayendo gradualmente en desuso. Llamaban a elecciones, declaraban guerras, imponían tarifas, confiscaban fortunas, ordenaban arrestos y pretendían imponer la censura, y nadie en el planeta los acataba. La prensa dejó de publicar sus colaboraciones y sus efigies. Los políticos tuvieron que buscar oficios honestos. Algunos fueron buenos cómicos o buenos curanderos. La realidad, sin duda, habrá sido más completa que este resumen. Muchas gracias. Ahí va. Bueno, chicos, preguntas. A ver, vamos a ver. Empezamos, bueno, empezamos por acá, seguimos por acá. ¿Qué tal? Sí. Pregunta cortita. Me gusta lo del fin del Estado, obviamente. ¿No pero va? me gusta lo del fin del Estado, Ajá. pero yo generalmente me considero minarquista. Entonces, ¿tú crees que funcionaría el fin del Estado manteniendo los países como los conocemos hoy tan grandes y tan difíciles de administrar? ¿O eres más de la línea de pensar de que efectivamente vamos a tener que, o sea, ir separándonos en regiones, estados y eventualmente minarquías? Sí. Bueno, la verdad que no sé. No, un poco como esto, no tengo la menor idea de lo que va a pasar en el futuro. Pero tal vez, y a Borges, que era anarquista, le preguntaban, ¿y Borges y el Estado? Y dice, yo pienso que en algún momento no va a existir, que va a haber gente suficientemente ética como para que no necesitemos. Algunos decir, estaba pensando en algún tipo de evolución cultural que permitiera tal cosa, y en cierta forma creía en algo de esto que refleja en este cuento de que no de que todos vamos a tomar conciencia y vamos a salir a decir basta, que eliminemos al Estado, sino que se va a volver algo obsoleto, digamos, y por eso yo señalé todos estos cambios tecnológicos, innovaciones, porque a la larga a lo mejor se vuelve obsoleto. Hay otro trabajo, hicieron una investigación en el MIT para el año 2000 acerca de especulando cómo iba a ser la empresa del año 2100. Diciendo, miren, en los últimos años las empresas han cambiado mucho. Especulemos cómo van a ser las del 2100. Y entonces esta gente, por supuesto, es toda una fantasía, pero pensó dos tipos de empresas. Una que era todo redes. Las empresas eran unipersonales y se juntaban para hacer esto y se juntaban para hacer otro, por proyectos. Y ponía el ejemplo de Hollywood. En Hollywood, por ejemplo, para tal película se junta este productor con este actor, con otro, pero eso termina la película, se separan y se juntan con otros para otras, y así. Imaginaba siempre eso. Ese es un modelo. Y el otro modelo va a ser el de la gran empresa que va a reemplazar a los países. ¿Cómo? Y bueno, sí, porque ya imagínate, vos vas a ser, suponete que vos sos un chileno que estudiaste el secundario en Chile, te fuiste a estudiar después a los Estados Unidos, te contrata Toyota, te lleva un tiempo a Japón y después te dice anda a trabajar en Polonia y de pronto vos estás en un aeropuerto y te para alguien y te pregunta, ¿y usted de dónde es? Yo de Toyota. Porque ya no sabes de dónde sos, ¿viste? Está bien, sí, nací acá, me eduqué allá, qué sé yo, tengo mis hijos, nacieron en un lado, en el otro. La globalización a lo mejor lleva a eso, no sé. Tal vez es una evolución que se va dando y en algún momento decís, pero pará, si yo tengo acá a esta empresa, como te dijera, dametodo.com, ¿para qué quiero al gobierno? Hacele clic y apagalo, clic, sí, lo apagué, ya está, no sé qué va a pasar, a lo mejor no. Pero lo que es interesante de tu pregunta, y que valdría la pena discutirla mucho más, es si un mundo así sería posible, o si hay un servicio como es básicamente el de la seguridad, que tiene características de bien público que el mercado no podría proveer y que por lo tanto justifica inevitablemente al menos una minarquía, como vos decís. Pero el debate que lleva a la minarquía es,
¿Vos me podés garantizar que la minarquía se va a quedar como minarquía? Y ahí tenés otro problema también. En fin, no son problemas que tengan soluciones claras, ¿no? En fin, yo, más que estar pensando en cuál es la utopía que más me gusta ver hacia dónde vamos. ¿Vamos hacia ahí? Y bueno, tal vez sí. Dale. Hola, yo quería preguntar por un tema que tocó al final, también sobre el mismo lado de la innovación y la creatividad en el sentido de solucionar los problemas y en particular sobre el Bitcoin. Esto yo lo tiendo a conversar con varios amigos que yo también estudio economía y en realidad no tenemos mucho como punto en común cuando discutimos en esto, como especulando sobre qué pasaría eventualmente si es que se logra adoptar el Bitcoin como moneda universal y en particular la imposibilidad que eso genera para los estados, el hecho de no poder como jugar con la política monetaria y no poder emitir dinero, etc. ¿Qué efecto en particular y tantos positivos como negativos podría tener como la adopción del Bitcoin de manera universal? Bueno, el Bitcoin o lo que fuera, ¿no es cierto? Tal vez no solo el Bitcoin, sino varias. Digamos, hay un argumento de que sería siempre, de que la moneda tiene características de bien público y sería mejor siempre tener una porque facilitaría las transacciones. Algo de ese argumento es posible, pero bueno, pudiera ser que el mercado evolucione a tener solo una, porque le parece más útil tener una medio de intercambio. Lo que yo le veo en esa situación es algo, la situación que vos planteás sería la gloria. Digamos, si vos le sacás al Estado la capacidad de manipular la moneda, yo creo, entre otras cosas, aunque esto es muy discutible, que se acabarían todos los desastres de financiamiento del gasto público a través de las políticas monetarias y algo más, que tal vez no todos estaremos de acuerdo, pero se acabaría el ciclo económico en buena medida. Es decir, no tendrías estos colapsos que ocurren cada tantos años, que son fruto desde nuestra perspectiva de las manipulaciones de la política monetaria. Entonces tendrías una provisión de moneda que el mercado ajustaría a la necesidad de lo que el mercado requiera. No habría ni más ni menos, pero eso requeriría, por supuesto, no solamente cambios en la moneda, también requeriría cambios en otra cantidad de áreas que permitan, por ejemplo, que exista flexibilidad total de los precios. Porque vos tenés ahora no solamente intervenciones monetarias, sino además intervenciones regulatorias de todo tipo que impiden que muchas veces los mercados ajusten precios para arriba y para abajo. Entonces, si vos, por ejemplo, no permitís que por regulaciones que los precios bajen, entonces, y bueno, el mercado es así, si no ajusta por precio, ajusta por cantidad. Entonces terminás teniendo grandes niveles de desempleo, por ejemplo, ¿sí? Todo ese tipo de problemas. O sea, no es solamente una cuestión monetaria, pero en un mundo donde el mercado funcionara libremente con un mercado también monetario, obviamente yo anticiparía que eso no ocurriría. No habría ciclos, no habría abusos por parte de los gobiernos. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Crees tú que el Estado tiene roles definidos o debe cumplir ciertos roles? Lo digo en relación, por ejemplo, a las policías privadas. En el fondo, quizás, ¿debe el Estado monopolizar la fuerza o deben surgir iniciativas privadas como los policías privados que empiezan a quitarle ese rol al Estado? Porque me pregunto esto más que nada porque por algo existe el Estado. El Estado es una creación moderna y se da como para hacer economías de escala, en el fondo, porque es más eficiente que un órgano grande, en teoría es más eficiente, lógicamente, que un órgano grande ejerza ciertas funciones para el bien común, en el fondo. Sí. Bueno, en cierta forma traté de presentar aquí, digamos, cuáles son los argumentos que justificarían la existencia de un Estado. Y creo que, no sé si estaré contestando tu pregunta, con esto cualquier cosa me la vuelves a hacer, pero que en última instancia lo que quería mostrar acá es que el intento de la economía de definir lo que el Estado debería hacer fracasó.
No, yo creo que ni la teoría de las externalidades, ni los bienes públicos, ni de la competencia imperfecta, ni ninguna de esas termina siendo un claro justificativo de que el Estado tiene que intervenir acá, porque hay en todos esos casos, cosa que no vimos acá, soluciones de tipo voluntario también las hay. De tipo voluntario, o yo llamaría soluciones de tipo institucional. Luego, si va a haber o no va a haber, y ya no depende entonces de la teoría económica, depende en última instancia de las preferencias que van por otro lado, culturales, políticas. Habrá sociedades que querrán tener Estado y más Estado, más funciones atribuidas al Estado. Lo veo más, de nuevo, no como un tema económico, sino como un tema básicamente cultural. Entonces habrá una sociedad, y uno perfectamente lo puede aceptar. Mauricio lo cuenta respecto de Suecia, que quiere atribuirle al Estado una cantidad de funciones. Bueno, perfecto, adelante. Habrá otros que quieren más, otros que quieren menos. En última instancia se definirá ahí, de acuerdo a las preferencias culturales y eventualmente políticas de la gente. Mi argumento era acá que la economía no responde eso en última instancia. Acá tengo una pregunta. Yo me defino como libertario. Entonces, además de querer limitar al Estado, también tengo el deseo de reducirlo en la medida que sea posible. Y por lo mismo me planteo la duda que si lo que debiéramos abogar los libertarios en este caso, o incluso también los liberales, es el Estado mínimo o el Estado subsidiario. Porque claro, en ambos casos existe un arma de doble filo, porque claro, abogar por el Estado subsidiario eventualmente podría llevar a tener un Estado más allá del mínimo. Pero también defender un Estado mínimo, en algunos casos, el mismo Adam Smith o Hayek, llegan a un Estado más allá de solo policías y tribunales y defensa del orden público, como también incluido dentro del Estado mínimo. Con todo esto que contaste, claro, de las policías privadas, de los sistemas de mediación y arbitraje, a veces uno se da cuenta que los privados están haciendo mejor ciertas cosas que el Estado. Entonces, en virtud de un principio del Estado subsidiario, uno podría decir que, claro, que el Estado quizás en ciertos aspectos debería ceder, incluso en estas funciones que, según los liberales, son esenciales y naturales al Estado desde su concepción. Entonces, más que nada una pregunta como de opinión, quizás minarquista o quizás Estado subsidiario. Sí, yo comprendo el interés y debo decirles que me ha pasado lo mismo. Cuando uno es joven, uno ha sido mencionado acá en alguna de las conferencias, uno quiere comprar paquete completo. Y por eso creo que, no sé si Mauricio que hablaba de que uno toma una ideología, porque una ideología te da todas las respuestas. Entonces es como que yo necesito entender todas estas cosas que pasan en la sociedad. Recién llego a estos problemas. Tengo demasiadas preguntas. Ahora, si yo tomo un paquetito completo, me da todas las respuestas. Entonces uno tiende a ser mucho más ideológico, diría tal vez, cuando en esa etapa, porque busca eso. Con el tiempo, a la larga, y voy a decir un poco mi experiencia personal, entonces uno de pronto compra una utopía. Yo quiero esto. Y lo que me interesa es discutir la utopía. Yo quiero la utopía libertaria, yo quiero la utopía minarquista, yo quiero la utopía socialista. A mí ya me dejó de interesar ya el tema. No me importa, la que quieras. ¿En el sentido cuál? En el sentido de acá a la libertad. Dame un poquito de libertad, ok. Dame más libertad, ok, mejor. Dame un poquito más de libertad, mejor todavía, hasta donde quieras llegar. Entiendo que la situación si me decís, ¿preferís el marco social de Chile al de la Argentina? Sí, lo prefiero. ¿Preferís el marco social de Holanda al de Chile? Sí, prefiero. ¿Preferís el orden social, no sé, te dijera de... No sé qué más de Holanda, está bastante bueno Holanda ya, ¿no? De por sí, no, pero yo pongo uno un poquito mejor, no sé, Finlandia está un poquito mejor, sí, prefiero. ¿Preferís aparte una minarquía en Finlandia? Sí, prefiero. ¿Preferís el anarcocapitalismo en Finlandia? Sí, prefiero. En ese sentido prefiero todo, pero lo que más me interesa ahora es, bueno, lo que se pueda conseguir y que se avance en una dirección determinada y no en la otra. Entonces, si yo veo al mundo y veo a los jóvenes y veo a los estudiantes que en vez de querer ir para allá van para allá, digo, uy, no. Eso es lo que no me gusta. Ahora vamos para acá. Y para acá todo eso está bien. Todo eso está bien, todo eso me gusta, es un paso y estoy dispuesto a recorrerlo.
Pero la única diferencia es que cada tanto me divierto en plantear cuál podría ser el paso final. Bueno, el paso final tal vez podría ser esto, pero no es algo que quisiera imponer a nadie. De hecho, estuve conversando con algunos en el almuerzo, ¿no? Y decía, si yo tuviera que proponer una política, vos decís, ¿qué política pública libertaria habría que proponer? Yo propondría una sola, que es la más absoluta y radical descentralización. Es decir, que todas las decisiones se tomen en el nivel más bajo posible. Entonces, por ejemplo, discutimos educación. ¿Cuál debería ser el sistema educativo? ¿Sí? Cientos de sistemas educativos. El que cada localidad quiera tener. Y después veremos. O la gente se acomodará. Algunos dirán, acá enseñamos inglés, y acá enseñamos religión, y acá, bueno, no sé, lo que quieran. Yo no le quiero imponer mis soluciones a nadie, pero sí quiero tener la capacidad de elegir. Y sé que cuanto más bajo sea esa decisión, más fácil va a ser elegir, porque es más fácil moverse de un lado para el otro. Y tal vez lo único que quiere es eso. Ahora, claro, yo soy tan radical que estaría dispuesto a llevar la descentralización hasta el barrio privado o hasta mi casa, si querés, ¿no es cierto? Yo quisiera descentralizar mi casa, en el cual yo ahí pongo las normas y nada más. Pero bueno, está bien, cada cual que llegue al nivel que quiera. A ver si hay alguna otra por ahí. Sí. Sí, buenos días. Mi pregunta va con respecto a los impuestos. Sí. Los objetivistas plantean un sistema de gobierno que funcione a través de donaciones. ¿Cree que eso podría ser posible? Bueno, ahí, digamos, técnicamente empieza a jugar el tema que me parece muy interesante. No sé si sería posible. Aparentemente, diría la teoría económica que tendría ciertas dificultades porque tenderíamos a hacer esta figura del free rider. Es decir, yo tendería a pensar, bueno, mejor que donen todos los demás y yo no, me quedo con ese dinero y obtengo el servicio de todas formas. Si todos pensáramos así, entonces eso no sería posible. Ese es el argumento básico que plantea esta cuestión de los bienes públicos. Pero claro, ahí depende, porque depende a qué nivel lo estés planteando y depende de otra pregunta que me parece mucho más profunda que esa, que ¿es posible la cooperación voluntaria? ¿Es posible? ¿O todos tenderíamos a ser free riders y por lo tanto esa cooperación, esa voluntariedad fracasaría? ¿Es posible conceptualmente? Y te digo que ese es el tema que a mí, si querés, teóricamente me interesa. Y voy a mencionar ahora tres áreas que dan respuesta a eso, pero que no vamos a poder explicar acá. Una es la teoría de los juegos. ¿Es posible esa cooperación? Bueno, y hay un juego muy famoso que los que estudiaron economía conocerán, del dilema del prisionero, que plantea esa figura básicamente del free rider. Pero también hay todo un desarrollo muy importante acerca de lo que llaman juegos repetidos, que muestra cómo la gente, cuando se encuentra en situaciones de relación repetida, tiende a cooperar voluntariamente. ¿Y por qué? Porque persigue su propio interés, pero tiende a cooperar. Luego hay un paso adicional a esto, que es el de la economía experimental, por el cual le dieron el premio Nobel a Vernon Smith, que es amigo de aquí, bueno, sobre todo de Álvaro, muy amigo de Álvaro Fischer, con quien lo trajimos a dar unas vueltas por aquí, por esta zona alguna vez. Y Vernon hace experimentos con gente, dice, no solamente en los juegos se demuestra que la gente coopera. Cuando yo voy a hacer experimentos con gente de carne y hueso, la gente no actúa como un maximizador de utilidad de la teoría económica tradicional, digamos, sino que la gente tiende a cooperar mucho más de lo que esa teoría sugiere. Es decir, que hay esa naturaleza de Adam Smith a tener simpatía por los demás. Y los experimentos lo prueban. Y por último diría que hay un área tremendamente interesante también, que es la de la psicología evolutiva, que muestra también, que eso es cierta forma de lo que habló Álvaro, que habría ciertos rasgos que ya tenemos, como él decía, cableados, que llevan a cooperar. Entonces, si juntamos estas tres cosas, yo creo que hay mucho argumento ahí para plantear de que una sociedad voluntaria no es imposible. No sé si va a ocurrir alguna vez, pero por lo menos conceptualmente yo diría que no es imposible. Ahora, si después ocurre o no ocurre, no tengo la menor idea.
Bueno, ¿qué más? Estamos. Bueno, Martín, muchísimas gracias Listo. por la charla. Un aplauso. Gracias.